Continuamos con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Vamos a ver el capítulo 8, parte 4, la continuación, como el espacio o un eco. Esta sección la vamos a denominar sección B. Refiriéndose al Bodhisattva, dice el Sutra, él es alguien que quiere liberar al espacio. Él es alguien que ha conseguido la armadura de la gran perfección del esfuerzo. Ese Bodhisattva está armado con la gran armadura para beneficio de los seres, que son como el espacio, que son como el reino de la verdad. Entonces un cierto monje saludó al Señor con las manos juntas y le dijo al Señor: rindo homenaje, oh Señor, a la perfección de la sabiduría, pues no produce ni cesa ningún fenómeno. Es decir, los fenómenos simplemente son reflejados por nuestra esencia. Y dice Chakra, si alguien santo Subhuti hiciera esfuerzo en esta perfección de la sabiduría, ¿cuáles serían sus esfuerzos? Subhuti, lo siguiente: él debería de hacer esfuerzo respecto al espacio, vacuidad, si es que él decidiera entrenarse en la sabiduría perfecta o trabajar en ella. ¿Qué nos quiere decir el santo Subhuti acá? El entrenarse en la vacuidad y en el espacio, o sea, hacer esfuerzo respecto al espacio y tener psicológicamente ese aspecto de la vacuidad. Allí nos está indicando el cultivo interior de mantener la mente sensual en silencio. Cuando nosotros dejamos que la charla mental haga su aparición y se produzca el tren de pensamientos sobre uno tras otro, entonces estamos haciendo que la vacuidad dentro de nosotros sea contaminada por los fenómenos, el fenómeno pensamiento. ¿Ve? Entonces el cultivo interior, nosotros debemos de cultivar el espacio vacío dentro de nuestro interior. Ese cultivo del espacio interior es aprender a mantener el silencio con la mente sensual y mantener activa la conciencia. La conciencia, para estar informada de algo, para tener el conocimiento de algo, ella no necesita describirlo, no necesita etiquetarlo, no necesita hablar sobre ello, porque la conciencia es luz en nosotros. Entonces la conciencia, con el solo hecho de hacer contacto con un objeto, ya ella tiene la información referente a ese objeto. No es como la mente sensual, que ve un árbol, por ejemplo el algarrobo, y entonces empieza con las descripciones: el árbol es grande, tiene algarrobo, es frondoso, tiene bastante hoja, etc. Entonces caemos en la producción de fenómenos de tipo mental, en esa vacuidad, en ese espacio vacío que es nuestra esencia interior. Entonces nosotros debemos aprender a cultivar el silencio y mantener la mente sensual educada en cuanto al silencio se refiere. Entonces Chakra dice: por favor, oh Señor, ordéname dar cobijo, defender y proteger a ese hijo o esa hija de buena familia que lleva en mente esta perfección de la sabiduría. Entonces Subhuti dice: Chakra, ¿puedes ver ese fenómeno al que tú piensas cobijar, defender y proteger? Chakra es un aspecto del Cristo cósmico, ¿no? Expresado en un ser. Entonces el Subhuti le hace esta pregunta a Chakra: si él puede ver este fenómeno, es decir, el fenómeno Bodhisattva que él quiere proteger. ¿Y por qué él llama al Bodhisattva un fenómeno? Porque para quien lo ve, la forma física es una forma visual, ¿verdad? Y para quien oye al Bodhisattva, ese sonido, ¿verdad?, es un fenómeno auditivo. Entonces, la forma visual es un fenómeno y el sonido de la voz del Bodhisattva es un fenómeno auditivo. Entonces, fíjense la pregunta que le hace a Subhuti Chakra: ¿puedes ver ese fenómeno al que tú piensas cobijar, defender y proteger?
refiriéndose al Bodhisattva, ¿no? Es decir, la forma física exterior, ¿verdad? Porque es exterior a nosotros, la forma humana es una forma densa, y los sonidos de lo que puede hablar son fenómenos auditivos para nosotros, son reflejos en nuestra esencia de la mente, reflejos de la parte humana y reflejos de la voz humana. Entonces Sakka responde: no, Santo Subhuti, es decir, él dice: yo no puedo ver ese fenómeno, porque, o sea, se da cuenta y reconoce que realmente es como la imagen en un espejo, pues, algo como un eco, pues. Por eso este sutra, este video se llama como el espacio o un eco, o sea, es de naturaleza vacía, ¿no? Continuamos. Tal como ha sido expuesto, entonces ella será su refugio, defensa y protección, es decir, el silencio interior. El silencio interior nos conecta con la perfección de la sabiduría. Por otro lado, dice Subhuti, cuando él está carente de sabiduría perfecta, entonces aquellos hombres y fantasmas que buscan entrar podrán entrar en él. ¿Cuáles son los fantasmas? Nuestros agregados psicológicos. Es decir, cuando nosotros no nos cobijamos en el silencio interior, entonces damos rienda suelta a la charla interior donde se manifiestan nuestros agregados psicológicos y empiezan a traernos recuerdos e imágenes del pasado, ya sean de ira, de lujuria, de envidia, de gula, de resentimiento, etc. Son estos fantasmas que penetran en nuestra mente y nos mantienen en el sueño de la conciencia. Entonces debemos hacernos conscientes de nuestros pensamientos de tipo egoico, que son los que nos mantienen en el sueño de la conciencia, no viviendo el presente, sino más que todo en el pasado, o preocupados por un futuro que no sabemos cómo va a venir, ¿no? Porque es muy raro el que tenga la capacidad de ver el futuro. Entonces nos preocupamos por eventos del futuro que quizás nunca lleguen a suceder. Entonces estamos gastando una energía innecesaria en eventos del futuro que nunca llegan a suceder, y nos estamos preocupando por el pasado, por eventos que sucedieron que tampoco pueden ser corregidos porque ya se fueron. Entonces solo podemos actuar en el presente y no cometer los errores que sucedieron y no generar más karma negativo. Dice entonces: no obstante, uno quisiera dar cobijo, defensa y protección a un bodhisattva que discurre en la sabiduría perfecta. ¿Qué piensas, Kausika? ¿Eres capaz de dar cobijo, defensa y protección a un eco? ¿Ves? Entonces aquí se lo reafirma Subhuti, ¿no? ¿Qué piensas, Kausika? Refiriéndose a Sakka. ¿Eres capaz de dar cobijo, defensa y protección a un eco? Es decir, él le presenta al bodhisattva, a esa persona que está enseñando la perfección de la sabiduría a otras personas, como un eco. ¿Por qué es un eco? Porque para quien lo percibe, ¿verdad?, es un fenómeno visual y es un fenómeno auditivo. Entonces, ¿qué es un eco? El reflejo de la voz de uno en una montaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el mundo exterior? Es el reflejo en el espejo de nuestra esencia. Entonces, allí podemos comprender por qué se utiliza el término eco, porque es un reflejo de nosotros mismos. El mundo exterior es un reflejo de nosotros mismos. Y eso que nosotros vemos en el mundo exterior es un aspecto brillante de nuestra esencia. O sea que el mundo exterior y el mundo interior en el fondo es uno solo, porque lo que nosotros vemos es nuestra esencia reflejada, dándole vida a las formas visuales, a los sonidos, a los olores, sabores y sensaciones táctiles. O sea que el mundo exterior y el mundo interior es una unidad, o sea que realmente no hay dos, porque lo que es percibido es un reflejo de nuestra esencia. Entonces nuestra esencia y su reflejo es uno solo, porque el espejo no es aparte de su reflejo, pues, porque si no hubiera espejo tampoco hubiera reflejo. Entonces el reflejo existe gracias a que hay un espejo, y el mundo exterior existe para nosotros gracias a que tenemos una esencia divina. Entonces el reflejo, que es el eco, ¿no?, y quien produce el sonido del eco son uno solo. La persona en la montaña que produce el sonido y el eco que se refleja en la montaña son uno solo, ¿no? Porque si la persona no produjera el sonido, entonces tampoco hubiera eco. Entonces de allí que el budismo se dice que no hay tal dualidad, ¿no?, sino la unidad.
Entonces Sakra dice, no santo subhuti. Él no piensa en ellos, no los examina, no los identifica o los percibe. Él sabe que todos esos fenómenos no existen, que su realidad no aparece, que no pueden ser encontrados, que no pueden ser capturados. Si él medita así, él discurre en la sabiduría perfecta. Es decir, discurrir en la sabiduría perfecta es no gastar energía razonativa sobre el mundo de los fenómenos, sino mantener un silencio en las imágenes que percibimos en nuestra esencia del mundo exterior. He ahí la sabiduría perfecta. Gracias por prestar su atención en este video, en este sutra. Entonces los invitamos para el siguiente. Mi nombre es Moisés Duero.